Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy comenzamos una nueva andadura de la mano del politólogo y analista internacional colombiano David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Muy bien, gracias, Jorge, por esta nueva andadura, como dices. Muchas gracias por la invitación, que es un honor para mí hacer parte de este programa y de Radio Sefarad. Bueno, hemos dado en llamar a esta sección Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo porque queríamos de alguna manera reflejar esta herencia muchas veces oculta en la presencia de judíos en el continente americano. Y para esto vamos a empezar incluso antes del propio descubrimiento, ¿cierto? Sí, me parece que el descubrimiento fue una consecuencia de aquel edicto que se proclamó el 31 de marzo de 1492, llamado Edicto de Granada, el cual llamaba a la expulsión de los judíos de España, los cuales eran el 10% de la población, y también dentro de los cuales había gente muy prominente, tanto para la corona de Castilla como la de Aragón, quienes fueron estos los principales promotores de este edicto, el cual en realidad no fue una buena opción para lo que sería el futuro de España. Y así sería la respuesta de don Isaac de Abravanel y don Abraham Senior, quienes al no estar, al estar en totalmente desacuerdo con este edicto, respondieron de inmediato a los reyes católicos. Bueno. ¿Sí? Digo, eran dos personas que trabajaban en cercanía de la corte de Castilla y de Aragón, ¿no? Estos dos personajes. Sí, don Isaac Abravanel era un banquero, también era rabino y era una persona muy docta. Perdón, no era rabino, era comentarista bíblico, pero casi rabino. En cambio, Abraham Senior sí era rabino, también banquero, y había sido parte de la corona porque era el recaudador del fisco, ¿no? De la corona de Castilla. Así que era alguien muy cercano a Isabel la católica. Y ellos intentaron derogar este edicto, incluso ofrecieron una suma muy alta de dinero para que esto fuera derogado o incluso fuera repensado y eliminado. Pero el gran problema, como lo advierte don Isaac Abravanel en su carta, es que fueron muy mal aconsejados. ¿Por qué? Porque este edicto, que fueron en realidad dos, uno iba para la corona de Castilla y el otro iba para la corona de Aragón, fue redactado por el mismo Tomás de Torquemada, que a pesar de tener ancestros judíos, tal vez se dice que sus abuelos eran conversos, fue quien promulgó una gran persecución hacia los judíos y hacia los nuevos cristianos. Uh-huh. Y también habríamos que advertir que en esta carta, en esta respuesta al edicto de expulsión, don Isaac Abravanel predice lo que sería para España esto. Entonces habla de que España pasaría a ser una vergüenza para los demás países, ya que había echado a los judíos, había acabado con los moros y además había acabado con el pensamiento de los españoles, con ese libre pensamiento. Entonces creo que
Esto es el primer paso para luego dar raíz a lo que sería Colón y su campaña de expedición al Nuevo Mundo, a América. ¿Tú crees que hay algún vínculo entre estos dos sucesos? Totalmente. Creo que si no hubiera existido este edicto, no hubiera podido luego Cristóbal Colón embarcarse a esta aventura. Incluso es muy sabido y es casi que 80% posible que Colón haya sido judío o judío converso. Eh, Algunos dicen que era portugués, otros que era español y otros que era italiano. Seguramente era un poco de cada uno, ¿no? Ya que eh, era muy común que una persona pasara de un sitio a otro. Y Ujú. también hay pruebas de que se refería a su hijo por medio de cartas, donde usaba las letras Beit y Hei, que haría referencia a lo que es Berat Hashem. Entonces, hay muchas pruebas, mejor dicho, de que Colón era parte de este mundo sefardita, de este esplendor que había tenido esa España medieval y de toda esa riqueza cultural que los judíos habían impregnado a España. Ujú. Bueno, tú hablabas de una carta de Isaac de Abravanel. ¿Qué carta es esa? Esa se llama, simplemente es la respuesta al edicto de expulsión, que fue el 31 de marzo de 1492, y él junto con Abraham Senior entonces dan respuesta a los reyes. En realidad es que daban algunos meses para salir o para convertirse, ¿no? Eso no estaba tácito en el edicto de Granada, pero era sabido que si la persona se convertía al cristianismo, podría conservar sus riquezas y quedarse en España. Sin embargo, fueron muchos los que no decidieron convertirse. Este es el caso de Isaac de Abravanel. En cambio, Abraham Senior sí optó por la nueva fe, conservando así sus riquezas y pasó a tener el apellido Coronel, que también dio paso a una muy importante familia. Él se cambió su nombre a Fernando Pérez Coronel o Núñez Coronel. Él muere, Abraham Senior, muere al año del edicto de expulsión, muere en 1493. Era un señor bastante mayor, de más de 80 años, y había sido también muy cercano, había sido socio de Abravanel, que sin embargo decidió ir para Italia. Él estuvo en Nápoles y luego fue a Sicilia para finalmente morir en Venecia, y me parece que es un personaje no tan conocido y muy valioso para entender lo que era el mundo de Sefarat. Ujú. Bueno, y la carta esta, la respuesta, ¿cuándo la escribió? ¿Antes de irse o estando ya en Italia? No, la respuesta la escribieron antes de irse. Fue justo después del edicto. O sea, fue una respuesta casi que inmediata, donde también había una defensa hacia el mundo musulmán, había un reclamo de por qué destruir esa riqueza arábica, y también el reclamo de por qué sacar a los judíos donde habían, o sea, no había ningún respeto por mujeres, ni por niños, ni por ancianos. También advierte que no dejaría callar la voz de Israel en este día. Y esta respuesta es muy valiosa porque deja esa huella, ese paso que podemos seguir, en el cual vemos que esto que sucedió, este edicto de expulsión, era algo
que era forjado por la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición no quería que hubieran gentes que no fuesen católicas. Y entonces esto fue algo a lo cual la Iglesia Católica y el Tribunal de la Inquisición hostigaron también a los reyes. Entonces, cualquier judío que no se quisiera convertir no podía llevar ni oro, ni plata, obviamente tierras no, y tampoco caballos ni armas. Así que solo podía sacar algunos bonos de cambio, lo cual hizo que muchas familias también perdieran grandes riquezas, ¿no? En el caso de Abravanel, él logró salir con su fortuna casi que intacta, pero por su cercanía a la reina, ¿no? A pesar de que no se quiso convertir, no quiso abandonar su fe, eh, tuvo el privilegio, o bueno, tuvo esa garantía, ¿no? De por lo menos sacar su fortuna, pero muchos casos se fueron sin nada. Ahora bien, Colón, algunos dicen que era de una familia rica genovesa, otros dicen que era de una familia no muy rica portuguesa. Pero el caso es que Colón era parte de este mundo. Seguramente en 1391 se habían movido de Portugal o de España y se habían ido para Italia. El navegante era un hombre de mucho mundo. Eh, Él, junto con banqueros judeoconversos, muy importante, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, fueron quienes en verdad financiaron toda la campaña conquistadora. Bueno, mencionabas antes que Torquemada y la Inquisición lo que querían era la unificación religiosa de España, eliminar a quienes no fueran católicos, pero sin embargo el edicto se hizo contra los judíos, pero no contra los musulmanes. Bueno, digamos que contra los musulmanes ya no era una necesidad porque ya les habían ganado, ¿no? Ya los habían sacado, entonces quedaban los judíos, que No, eran pero ahora... sí, pero los habían sacado del reino, sacaron a los reyes, pero la población musulmana seguía viviendo en España y siguió viviendo, de hecho, más de 100 años más, hasta que fueron a su vez expulsados en 1609 recién, pero por otras razones, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que haber sacado a los musulmanes ya del reino, ya eso era suficiente, ¿no? En cambio, la situación de los judíos, claro que fue muy injusta y eso es también lo que, lo que nos deja esta carta y lo que nos deja el edicto, pero la razón también era sacar a los judíos porque tenían préstamos con los judíos, o sea, también había una razón económica. Sacar a los judíos representaba acabar con sus deudas y también quedarse con las riquezas que habían forjado durante siglos, ¿no? Entonces, creo, pero igual el mundo musulmán también fue segregado, ¿no? Eh, Muy posiblemente los judíos conversos, a los cuales les llamaron marranos, fueron aquellos quienes emigraron junto con Colón hacia el Nuevo Mundo. En cambio, los moriscos, que eran los musulmanes convertidos del Islam al catolicismo, seguramente prefirieron quedarse en España, aunque en realidad la mayoría de los árabes se devolvieron a sus tierras, así como llegaron por Gibraltar, se devolvieron a sus tierras. Creo que el edicto contra los judíos era aún más difícil porque los judíos a qué tierras iban a ir. Entonces era estar rotando por toda Europa o esta opción de embarcarse a la idea de descubrir un nuevo mundo. Sí. Tengo una pregunta respecto a la famosa respuesta de Isaac Abravanel.
¿dónde se publicó? Porque me llama mucho la atención de que una respuesta tan contundente contra los reyes, pues los reyes le den la oportunidad de llevarse su dinero al exilio, ¿no? Es decir, es una respuesta, si quieres, irreverente. Sí, No sé, ¿cómo se conjuga esto? sí, yo pienso que el aprecio que tenía Isabel y la corte castellana por hombres como Abravanel o como Senior, que en realidad les habían hecho multiplicar sus fortunas y eran de verdad que gente muy cercana a la corona. Creo que esta carta lo que deja es una gran nostalgia también, tanto para la comunidad judía de aquel entonces, como incluso para los reyes. Y imagino que la cercanía de Abravanel es lo que le permite salir con su fortuna, porque es sabido también que lo hostigaron, lo insistieron mucho, lo persuadieron a que se convirtiera, pero él no lo decidió así. Pero sí, esta carta es bastante contundente. Dice también que se convertiría en una nación de iletrados. Y me preguntas que dónde se publicó. Esto fue de una respuesta de ellos que eran como los presidentes de la comunidad, los dirigentes de la comunidad, y fue enviada directa a la corona. Así que eh, quedó para la historia, ¿no? Seguramente la publicaron luego en medios y bueno, creo que es una pieza histórica más que otra cosa. Igual no sirvió de nada, pero sí, don Isaac Abraham, él predice lo que sería España, le dice que serían un pueblo iletrado, dicen que se arrepentirían de su pasado y es verdad, ¿no? El edicto de expulsión de los judíos de España convierte a España como en un lugar totalmente diferente a lo que fue. España pierde su riqueza, España pierde parte de sus gentes, ¿no? Porque hablamos del 10% y así se hayan convertido una buena cantidad, eh, la pérdida de capacidad humana y de cultura y de arte y de ciencia se va por esos puertos donde alguna vez llegaron. El sultán turco Mehmed II fue la persona que más estuvo a favor de mandar a por los judíos. Entonces, esas comunidades españolas, una gran parte termina en Turquía, en el Imperio Otomano. Uh-huh. Bueno, pues esta ha sido la primera entrega de Tras los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Como dijimos, es como la antesala del Nuevo Mundo, porque has mencionado en varias ocasiones a Colón. En este mismo momento histórico, en 1492, se da justamente el edicto de expulsión y unos meses después comienza la aventura de Colón, que va a traer como consecuencia de ello el descubrimiento de este nuevo mundo y que va a empezar una nueva era, no solamente para España, para toda Europa, y va a configurar un mundo distinto. Y de este mundo seguiremos hablando en próximas ocasiones con David Rosenthal. Muchas gracias por habernos atendido, David. Muchas gracias, Jorge. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad.